hablar sobre la importancia de la aplicación de la JRD en la APP, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor Jaime Lío Ojeda. Doctor Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle, doctor, a usted por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar con su webinar, voy a pasar a leer un poco sobre su trayectoria académica. Después los participantes podrán realizar sus preguntas para que sean absueltas por usted y con eso finalizamos el día de hoy. Bueno, el doctor Jaime Lío Ojeda es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, líder en el área de infraestructura y promoción de la inversión público y privada del estudio Torres y Torres, Lara, proyectos de asociados público y privada, y es también asesor en proyectos en obras activas por impuestos de entidades públicas y privadas, y también es docente en los estudios de posgrados en el Perú y en República Dominicana. Doctor Jaime, ahora le cedo el uso de la palabra para que pueda continuar con la ponencia. Perfecto, Alejandro, gracias. No sé si me podrían dar la opción para compartir pantalla, una pequeña presentación que quisiera dar. Un minuto, por favor, Ya. doctor. No, creo que ya tengo Está. opción de compartir pantalla. Sí, Sí. ya tengo opción. Perfecto, gracias. Espérenme un momento que mi computadora se pone a trabajar. Es flojera de sábado. Se me ha colgado el monitor. Un momento, por favor. Sí, doctor, no se preocupe, lo esperamos y para iniciar. Vamos a ver. Si no, espera un momento. Mira, parece que se me ha colgado, pero mira, no la puedo ver. No sé si ustedes pueden verla, la presentación. No, no, doctor, no No, sé. ya, no, si se ha colgado la página, la presentación. Ya, no hay problema. Voy a hacerlo sin la PPT. Si en algún momento aparece, mejor. Bueno, Correcto, no se preocupe. ante todo, gracias por por la invitación. Como bien mencionó Alejandro, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la aplicación, la importancia de la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas en el marco de las asociaciones público-privadas. Antes de entrar en el contexto de la importancia de la JRD, es importante resaltar cuál es la importancia en sí de las APPs como mecanismo de promoción de inversión privada. Un tema muy importante a tener en cuenta es que las APPs están consideradas dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas establecieron una agenda al año 2030 de lo que deben de realizar las naciones para entenderse que pueden llegar al cumplimiento de un desarrollo sostenible. ¿Qué se entiende desarrollo sostenible? Como un desarrollo, como un cierre de brechas de infraestructura constante en el tiempo, no de que la infraestructura se construye, pero no tiene mayor efecto en el futuro. En el marco de esa importancia es que es necesario, bueno, ya hemos visto cuál es la importancia del marco interna, internacional, es que nuestra normativa peruana la ha implementado a las APPs dentro del decreto legislativo 1362, en el cual se les define de manera muy general. Allá, creo que ya cargó. Espérenme, creo que ya cargó la presentación. Sí, Ya doctor, cargó. yo lo podemos ver. Y ya cargó. Ajá, perfecto, se cargó. Bueno, primero era comenzar sobre cuál es el concepto rápido de la JRD, también para entrar en ese contexto.
Tenemos que tener muy en cuenta que la JRD tiene por objetivo prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de la ejecución de la obra hasta su recepción total, fomentando que ésta no se paralice y se logre su culminación. Es decir, a diferencia del arbitraje, donde se suele suspender las obligaciones hasta que se resuelve la controversia, la finalidad de la JRD es que la obra no se vea para realizada, que esta continúe, que se vayan resolviendo sus conflictos de manera, bueno, las posibles discrepancias que se puedan dar dentro de la ejecución de la obra, y cualquier resolución que dé la Junta de Resolución de Disputas que no sea de conformidad de alguna de las partes, esto puede ser sometido a arbitraje, pero cuando termine la obra, con lo cual no afecta la continuidad de la ejecución. Bueno, en el marco de ello, ya como les comenté, las APPs están dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. De hecho, están dentro del objetivo número 17, que alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco se tiene que las APP son transversales a todos los otros 16 objetivos, considerando que tenemos objetivos vinculados con educación de calidad, salud, hambre, pobreza, infraestructura e innovación, industria, ¿no? Ciudades sostenibles, con lo cual se aprecia un poco cómo es que la participación privada ayuda o busca colaborar con el Estado para el cierre de esas brechas brechas de infraestructura para el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, ya habiendo hablado de esto, es bueno saber que dentro del marco normativo, las APPs están definidas como contratos de inversión de largo plazo. Aquí hay conceptos que voy a resaltar que son muy importantes para entender el marco en el cual se desarrollan las APPs, que es muy distinto al marco en el cual se desarrolla la obra pública, para sobre ello resaltar más aún la importancia de la JRD como mecanismo para el cumplimiento de los objetivos que se buscan con las APPs. Entonces, mencionábamos que son contratos de largo plazo en los que interviene el Estado a través de alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados. Mediante las APP se desarrollan proyectos de infraestructura pública, servicios vinculados a infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada o innovación tecnológica. En las APP se distribuyen riesgos y recursos, en este último preferentemente privados. Este elemento de riesgos va a ser muy importante para el análisis posterior que vamos a hacer. Y bueno, las APP se pueden originar por iniciativa pública o iniciativa privada. Entonces, ya entrando en lo que son los conceptos en sí, aquí quiero hacer la gran separación o diferencia con la obra pública tradicional en el marco de la ley de contrataciones, es que primero es importante tener en cuenta que las APPs y la ley y las obras en el marco de la ley de contrataciones son mundos totalmente distintos, no se mezclan para nada. Las APPs no usan para nada la ley de contrataciones, la ley de contrataciones no usa para nada las APPs. En ese sentido, bueno, ello se debe a que conceptualmente son muy distintas. En el marco de una obra hecha en la ley de contrataciones, lo usual o cómo es que funciona, el Estado establece el perfil técnico, el Estado establece el expediente, el Estado básicamente decide qué es lo que necesita exactamente para su obra, ¿no? Y contrata a un privado para que le haga específicamente lo que él requiere, ¿no? Y si el privado hace de más, tenemos los famosos adicionales de obra, en el cual el Estado tendrá que ver si acepta o no, y ahí entran las disputas, y bueno, eso ya se enmarca, y bueno, ahí ya se usa o el arbitraje o las juntas de resolución de disputas.
Y estos contratos, como sabemos, son cortos, no son contratos de ejecución de obra largos. En contrato, bueno, ya en la realidad se pueden ver paralizados por temas externos, pero en sí los contratos no son de larga duración. A diferencia de ello, en las APPs es un esquema totalmente distinto. Como vimos, la norma nos mencionaba que eran contratos de largo plazo. Si bien la norma en lo que son largo plazo establece que mínimo se puede entender por 10 años un contrato de APP, la práctica internacional y también reflejado en la práctica nacional establece que un contrato de APP no puede ser, debe ser por lo menos de 20 a 30 años, por lo menos. Puede ser a más, hasta 40, hasta 60 años, según la normativa nacional. De hecho, el contrato de rutas de Lima, este contrato de la carretera que va en el norte de Lima, por rutas de Lima son 40 años. Después de ello, la mayoría de contratos son 20, 25, 30 años. Depende también de la modalidad. Hay sectores que son menos. En puertos son 20 años, en telecomunicaciones son 20 años. Y después de eso, transporte puede ser hasta 60 años. Entonces, ahí ya podemos ver un primer elemento diferenciador. Estamos hablando de contratos muy largos que podrían generar muchos riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entendamos que los proyectos de construcción son proyectos vivos. No, por más de que ya tengas un expediente, un programa de ejecución de obra, un listado de actividades, una ruta crítica, siempre están expuestos a ciertos riesgos dentro de la ejecución de las actividades. Entonces, ese es un primer esquema que tenemos que tener en cuenta. Otro esquema importante, que son los dos, que es el segundo y el tercero que están vinculados, es que a diferencia de un contrato de obra, como ya dije, el Estado te dice exactamente qué es lo que quieres hacer bueno, te dice exactamente qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere, y tú solamente ejecutas, terminas la obra y te vas, y el Estado ve si él lo opera o contrata a otros para que lo haga. El tema de APPs es distinto porque se hace una asignación o transferencia de riesgos en base a la experiencia y recursos privados para la correcta ejecución del proyecto. ¿Cómo funciona esto? La norma y también parte de la experiencia internacional establece que los riesgos se asignan a la parte que esté en la mejor posición de asumirlos. ¿Qué significa esto? De que lo usual es que el privado asuma todos los riesgos vinculados con los aspectos técnicos y el Estado asume todos los riesgos vinculados con los aspectos políticos o regulatorios, porque el privado, que es el dueño, bueno, es el que administra al gobierno, ¿no? Ellos tienen mejor control sobre los aspectos políticos y normativos. El privado tú lo contratas para los aspectos técnicos, ¿no? Y porque además supone que él es el experto en el tema que lo estás contratando. Ahora, ¿cómo se diferencia eso con obra pública? En APP, el Estado lo que va a hacer es te va a establecer mínimos técnicos aceptables, pero te lo va a someter a algo llamado niveles de servicio. ¿Qué significa esto? Y lo pongo en un ejemplo muy práctico. En una carretera, el Estado dice, yo quiero construir una carretera de A a B y mi carretera tiene que tener tal asfalto, tal material y lo quiero tales dimensiones con tales características. Si es en obra pública, ¿no? Tú terminas tu carretera tal cual, pueden surgir problemas, ves si todo está en el marco del expediente y se van. Se acabó. En APP es distinto. En APP, el Estado te dice, yo quiero una carretera que conecte de A a B. De A a B. Mínimamente, es decir, mínimamente, espero que tenga esto, tales elementos técnicos.
Sin embargo, yo espero que la carretera cumpla con niveles de servicio que permita, por ejemplo, no sé, que la carretera pueda tener una capacidad de demanda de tantos autos por hora, que se mantenga una calidad de asfalto que no se degrade tanto cierto tiempo, decir, establece índices de calidad que el privado verá si, cómo los cumple con lo mínimamente establecido o, según su experiencia y capital, él puede tranquilamente superar ese mínimo con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio. Ahora, el elemento experiencia es muy importante acá. ¿Por qué? Y haciendo de nuevo el símil con contratación pública. En la contratación pública, la experiencia que tiene que tener el privado es en específicamente lo que te pide el Estado. En APP, la experiencia no necesariamente está específicamente vinculado con los aspectos técnicos, sino que la experiencia está vinculada con el cumplimiento, con el conocimiento de las técnicas y de la mejor gestión para poder hacer la obra de la mejor manera posible, cumpliendo los niveles de calidad, siempre y cuando se cumpla o no con los mínimos establecidos dentro de los contratos. Esto puede sonar un poco confuso, pero ahora voy a desarrollarlo dentro de un ejemplo más práctico. Y es algo que pasó el Estado peruano en la línea 2 del Metro Lima, dentro de, bueno, es un arbitraje que ya es de conocimiento público, el arbitraje CIARI, que perdimos hace 2 años, año y medio, donde el Estado peruano perdió 750 millones de dólares. Uno de los puntos importantes, uno de los tantos puntos que se vio dentro de ese arbitraje fue un tema de grosor de los muros del viaducto del metro. No me acuerdo exactamente los números, pero lo voy a poner en borrador, más o menos para fines prácticos del ejemplo, ¿no? Supongamos, el muro, según las especificaciones mínimas, te establecía que los muros de las estaciones o del subterráneo tenía que tener, no sé, una anchura de 10 centímetros, no sé, ¿ya? Tenía que tener un ancho de 10 centímetros y eso te tenía que garantizar cierta resistencia sísmica, cierta resistencia geológica, etc., ¿no? Pero con ese muro de 10 centímetros. Pero la tecnología avanza, las técnicas de construcción se fueron innovando y el concesionario dijo, oye, yo ya no necesito un muro de 10 centímetros, con un muro de 8 centímetros de otro material, lo puedo hacer, es más eficiente, a mí como privado me sale más barato, pero el muro es más eficiente, es más sólido y te cumplo con la garantía mínima, pero y te cumplo con los niveles de servicio que me habías solicitado, ¿no? Entonces ahí entraba ya un tema de que se entró en una controversia porque el Estado decía, oye, yo te estoy exigiendo mínimo 10. El privado te decía, oye, yo no necesito 10, no necesito 10, yo te puedo ofrecer a 8, pero estoy cumpliendo con los niveles de servicio, que es el tema más importante dentro del contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver ahí la influencia en caso si hubiera aplicado la Junta de Resolución de APPs? ¿Por qué digo si hubiera? Porque en realidad, a pesar de que la norma de APP lo contempla la posibilidad, y después lo vamos a leer, en la práctica hasta ahora ni un solo contrato de APP ha aplicado Junta de Resolución de Disputa. Recién se están incorporando buenamente, buena la iniciativa de proinversión, se está buscando incorporar dentro de los contratos de APP de colegios que están saliendo últimamente. ¿Cuál fue ahí el punto diferenciador y por qué es que la APP por qué la Junta de Resolución de Disputas es muy importante dentro en el marco, por ejemplo, de este contrato de la línea 2 del Metro Lima? Como ya vimos,
son proyectos que se hacen en el marco del cierre de brechas para poder cumplir con objetivos de desarrollo sostenible. Si se aplica únicamente los mecanismos tradicionales, entiéndase trato directo, después el arbitraje, que sí puede que sí, o sea, es eficiente y puede ayudar a resolver controversias. Lo malo de ello es que muchas veces los proyectos se quedan paralizados, y siendo proyectos tan importantes, tan costosos y tan largos, porque ya vimos son proyectos de 20, 30, 40 años, donde estamos hablando de miles de millones de dólares. De hecho, la línea 2 del Metro de Lima son 4.500 millones de dólares, si no me equivoco. Estamos hablando de un gran impacto dentro del servicio público, ¿no? Con lo cual, más aún, cuando los mayores problemas en las APPs se aprecian en la fase de ejecución de obra, la aplicación de un mecanismo ágil, como es la JRD, el cual busque, como bien se menciona aquí, prevenir o resolver controversias para que la obra no se paralice, es altamente indispensable, más aún porque Perú tiene una brecha de infraestructura de cientos de miles de millones de dólares. Si no me equivoco, son como 100.000 millones de dólares nuestra brecha. Y la brecha de infraestructura no es que la vayamos a cerrar ahora, ni en 100 años. La brecha de infraestructura se va ampliando a medida que la población crece, porque requieres más servicios públicos para poder cubrir las necesidades de la gente. Así que la intención no es cerrar la brecha de infraestructura, creo yo, en su totalidad, sino intentar reducirla lo más que se pueda, y ello se podría hacer mediante la Junta, porque es un mecanismo, como ya dije, más rápido, más eficiente, y se adapta muy bien al esquema y a la definición propia de las APPs, los cuales son proyectos, ya mencioné, muy riesgosos, donde hay mucho conocimiento privado de por medio, donde el Estado solamente interviene para ver que se cumpla con el fin último, que son los niveles de servicio, y se le tiene que dar al privado esta libertad de poder precisamente aplicar la experiencia que él busca, ¿no? Bueno, que él tiene, ¿no? Para mejorar los aspectos técnicos que no necesariamente están incorporados dentro de las especificaciones mínimas que te exige el Estado. Ello más aún es importante porque las APPs, al igual que todo proyecto, son analizados, se pueden analizar de distintos aspectos. Tenemos las APPs según tipo de contrato, a su vez se analizan según tipo de proyecto, y a su vez se analizan según quién paga la infraestructura. Según tipo de contrato, hay varios esquemas, pero los que les he colocado acá son los más usuales dentro del país. Tenemos bueno, el primero es el Design, Build, Finance, Operate, Maintain, ¿no? O el Design, Build, Finance, Operate, Transfer. Son contratos, digamos, son los contratos más completos. Son los contratos en los cuales, como bien dice su nombre, se van a establecer las obligaciones para el privado de diseñar, construir, financiar, o operar o mantener la infraestructura. Por ejemplo, es el caso de la línea 2 del Metro de Lima, que es un contrato totalmente completo, hace todo, ¿no? El segundo esquema, que todavía no se aplica tanto en Perú, porque la infraestructura concesionada es reciente, recién estamos comenzando a ver los procesos de caducidad de plazos de las primeras concesiones. El segundo esquema es un esquema de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Ya hablamos de mantenimiento cuando es una infraestructura que ya ha sido construida por alguien y ya se lo das a otro para que la mantenga viva durante el tiempo. El tercero son contratos de operación y mantenimiento. Esto usualmente se da en obras que han sido construidas por el Estado y después se los das a un privado en concesión. Por ejemplo, es el ejemplo es el caso de la línea 1 en el Metro Lima. Es un contrato que fue construido en una obra pública por Odebrecht,
y después el Estado lo dio en concesión a un grupo. Es a un concesionario formado entre empresas peruanas y empresas argentinas, ¿no? Ahí, obviamente, si se dan cuenta, según el esquema de las obligaciones que se van a plasmar dentro del contrato, se va a tener que establecer muy bien cómo va a ser la participación de la Junta de Resolución de Disputas. Si la Junta va a actuar desde la construcción, la Junta va a actuar desde la operación y cómo va a ser su participación, ¿no? Después de ello, según el tipo de proyecto, los proyectos, independientemente de las obligaciones, bueno, dependiendo de las obligaciones que se coloquen dentro del contrato que hemos hablado, estos pueden ser Greenfield, Brownfield o Yellowfield. ¿Qué implica esto? Y esto también impacta mucho en cómo la Junta va a cumplir con su labor. Los Greenfield son proyectos en los cuales no hay absolutamente nada. No había nada construido. Un proyecto Greenfield, por ejemplo, fue el terminal portuario de Callao. Eso fue un proyecto Greenfield. El Estado no había construido nada. El privado fue quien lo hizo de cero. Después tenemos los proyectos Brownfield. Los Brownfield son cuando ya hay cierta infraestructura y el privado entra para sobre ello operar, ¿no? Superar y prestar el servicio público. Aquí en Perú, Brownfields, más que todo algunas carreteras, porque la mayoría de infraestructura concesionada en APP en Perú es infraestructura totalmente nueva. Jorge Chávez podría ser un Brownfield al inicio, porque después con sus adendas se fue ampliando. Y los Yellowfield, los secondary states, son precisamente proyectos en los cuales ya había una infraestructura, se venía prestando un servicio de alguna manera, pero entró un concesionario para ampliarlo, para ampliar su alcance y su cobertura. Para mí, un Yellowfield sería la línea 1. La línea 1 en Metro Lima originalmente tenía un tramo muy reducido al sur de Lima, y ya con el concesionario se fue ampliando la prestación del servicio. Y se dan cuenta ahí el impacto de la JRD es muy importante, porque se tendrá que tener muy en cuenta cuáles van a ser las actividades y la ruta crítica en la cual la JRD va a tener que estar muy presente. Un tema importante que me olvidé comentarles es que, a diferencia de un arbitraje, donde los árbitros van para resolver una controversia, en la JRD, los miembros de la Junta tienen que ser expertos en el manejo práctico del proyecto, porque ellos no van a buscar de manera principal resolver controversias. Ellos van a buscar evitar controversias, ¿no? Hacer un papel de monitoreo constante. Así que, a diferencia de un arbitraje donde los árbitros se alimentan de los medios probatorios de las partes, en una JRD, la Junta no necesariamente se alimenta de lo que le dicen las partes. Ellos también toman la iniciativa, piden información, levantan su propia información para precisamente evitar problemas que puedan ir identificando. Y si se dan controversias, si alguna parte cree que hay una controversia, ahí sí actúan, y como veremos más adelante, sus resoluciones tienen carácter vinculante entre las partes. Y por último, ya es un tema más de operación, es según quien paga el servicio. Para ello, mi opinión es que la JRD en APPs no solamente se limite a la fase de ejecución de obra, sino que también se amplíe a la fase de operación del servicio público, porque en operación también surgen diversos problemas que pueden perjudicar la correcta continuidad del servicio, ¿no? Pues se podrían dar problemas que no se vieron durante, o sea, se podrían dar paralizaciones del servicio producto de desperfectos de ingeniería que no se vieron al inicio en la obra, o por producto del mismo desgaste, ¿no?, de la infraestructura. Se podría dar
la paralización de servicios, que las partes no están correctamente de acuerdo de cómo continuar con el servicio frente a estos problemas que se puedan dar. Así que en el marco de quién paga el servicio, las APPs a nivel teórico, mejor dicho, se diferencian entre user pays o concesiones, y ahí es donde entran las autofinanciadas y las cofinanciadas. Aquí estamos hablando de servicios de infraestructura que es prestada en servicios de naturaleza económica, por lo general temas vinculados con transporte o telecomunicaciones. Y después las Government Pay o las conocidas Private Finance Initiative, es el modelo con el cual nacieron las APPs, que comenzó en Inglaterra. Estas Government Pay siempre son cofinanciadas y están enfocadas a proyectos de índole social. Aquí entran los hospitales, los colegios, las cárceles. Es decir, proyectos donde el usuario no paga una tarifa tal cual, sino que ya es quien lo subsidia totalmente es el Estado. Aquí entran también los colegios, que está haciendo ahora último por inversión. Bueno, a manera de resumen, quería mostrarles acá, esto de aquí es el esquema general de lo que es una APP en la modalidad de Design, Build, Finance, Operate, Maintain. Es decir, es el modelo más completo dentro de una APP. Si se dan cuenta, el inversionista, que es el concesionario, que en términos financieros es conocido como la SPV, de manera muy resumida, la SPV es una empresa que se crea únicamente para que los accionistas y los socios del proyecto la conforman únicamente para los fines del proyecto. Esta, a su vez, puede subcontratar tanto a sus constructores como a su empresa de operación y mantenimiento, con lo cual se aprecia que es una relación con las relaciones contractuales que se van a generar de manera interna dentro del contrato son complejas, ¿no? Con lo cual el Estado tiene que buscar la forma de poder generar continuidad y agilidad en la ejecución de los proyectos sin necesariamente recurrir siempre a un arbitraje. Y por eso que es cuando resalto más aún la importancia de la JRD dentro de las APPs, que yo soy un convencido que con esto se podrían evitar muchas paralizaciones de obras y muchos problemas que vemos todos en las noticias por megaproyectos que están paralizados por cuestiones que podrían ser resueltas de manera por un tercero independiente y ya después solucionadas en un posterior arbitraje, ¿no? Bueno, ¿cómo está regulada la JRD dentro de para las APPs? Está regulado, como ya dije, en el decreto legislativo 1362, específicamente en el artículo 56. Ahí podemos ver que nos mencionan en el 56.4, ¿no? Las partes pueden someter sus controversias a la JRD conforme a lo dispuesto en el respectivo contrato, sino su decisión vinculante para las partes, lo cual no limita la facultad de recurrir al arbitraje. Ahí se aprecia un problema, y demuestra lo que comenté al inicio, como la JRD está supeditada a que sea mencionada dentro del contrato, y todos los contratos de APP de Perú, salvo los últimos que son los de hospitales, de colegios, no han establecido la JRD, es que no se ha podido implementar realmente este sistema, ¿no? Lo cual además, como mencioné, no limita el poder recurrir al arbitraje después, ¿no? Producto de que bueno, el reglamento es el que establece las condiciones para el uso de la JRD, de ahí lo vamos a leer. Y hay unas limitaciones, como les dije,
la JRD no está vinculada a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco está vinculado con la ley que establece las controversias para controversias internacionales de inversión. Así que la JRD básicamente se aplica puramente según lo establecido en el contrato, en las condiciones que establezcan las partes. Eh, no hay una normativa, no hay un procedimiento tal cual de JRD para APPs en Perú, con lo cual las partes tienen básicamente la única opción de someterse al reglamento que establezca el centro al cual ellos se busquen someter, ¿no? Por último, un tema muy importante para poder someter a JRD no puede ser tampoco cualquier contrato de inversión, tienen que ser contratos de APP con un costo total de inversión de mayor a 80.000 UITs. Por debajo de 80.000 UITs no se puede ir a una JRD, pero en la práctica todos los contratos de APP podrían ir a JRD porque 80.000 UITs es un monto muy bajo para temas de APP, para temas de APP. El monto actual a cómo está la OIT son 396 millones de soles, que son más o menos 100 millones de dólares. Muy pocos contratos de APP están por debajo de 100 millones de dólares. La mayoría están por arriba de los 300, 500, 1.000 millones. Así que salvo los primeros hospitales están por debajo de 100 millones, con lo cual, sinceramente, muchos contratos podrían estar sometidos a temas de JRD. Em, bueno, y es aquí, básicamente, bueno, un tema muy importante en el 130.4 nos establece que la JRD puede constituirse desde el inicio de la ejecución contractual con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de absolución de consultas y emisión de recomendaciones. Lo que sucede es que la norma establece que la JRD, como vemos en el 132, puede ser establecida como mecanismo de solución de controversias dentro del trato directo, pero también le da esta facilidad prevencionista, ¿no? Que para mí es mucho más importante que tenerla como un mecanismo de solución de controversias para evitar estos problemas que se puedan dar para la paralización de proyectos de tan importancia, más aún como ya vimos, están incluidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, eso ha sido todo por mi intervención. He intentado cumplir con los tiempos establecidos. Quedo atento a sus consultas si es que ha quedado duda en algo. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, doctor Jaime. Invito a todos nuestros participantes que puedan realizar las consultas para que sean absueltas por el doctor. Sin embargo, doctor, usted había indicado que también hay aplicación de la JRD en la operación ya de en la etapa de operación ya de las obras. No sé si tiene algún ejemplo, porque en realidad no he No, visto. no, yo comenté que para mí debería de aplicarse, pero lo que sucede es que en Perú, como les dije, hasta ahora ni un solo contrato de APP ha aplicado la JRD, recién lo van a aplicar los contratos de colegio que se están dando, de los COAR, pero Claro. después no. Y lo han puesto mayoritariamente para la fase de ejecución de obra, pero estoy recomendando a por inversión que lo consideren también en la fase de operación, donde también se pueden dar problemas que afecten la continuidad del servicio. Ah, claro. Sí, era algo que tenía duda. Ujú. Nuestro amigo Jorge Legua está levantando la Claro. mano. Por favor, Jorge, puedes formular tu pregunta.
Muy buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, Jorge. Tengo algunas inquietudes que quisiera que por favor me ayude a solucionar. Ujú. Estuve escuchándole y en general me parece que casi todo lo que es JRD es una copia de lo que ha sucedido en el exterior, en el extranjero, en Inglaterra, en otros lugares, donde la situación educacional de la gente que participa en obras no es la misma que en el Perú. Por lo tanto, de mi forma de ver, no es muy aplicable. Y le voy a explicar el por qué pienso de esa manera. Por ejemplo, algo que le escuché es que para la formación de la JRD, el Estado debe colocar todos sus requisitos para que el nombramiento de la JRD. El Estado significa pues la entidad que está solicitando la obra y es el quien va a manejar el dinero. Entonces, el momento que ellos tienen que colocar los requisitos se presta a un direccionamiento de quién es el que quiere. Le explico, por ejemplo, en tantos contratos que para hacer una silla, pues requieren que sea por decirle, una experiencia en carros, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver, pero ahí lo colocan. O de repente le piden pues, una maestría o un doctorado en construir sillas, cuando son cosas demasiado un poco exageradas, ¿no? Pero es la forma como se utiliza actualmente para dirigir a quién van a nombrar. Número 2. Estoy escuchando que hay presencia de la JRD casi en forma continua dentro de la obra. Supuestamente en una obra pues hay un contratista cuyo representante es un ingeniero residente y hay una entidad cuyo representante es el supervisor de obra. Entonces me da la impresión de que lo que le quieren adjuntar a la JRD entra en conflicto con la supervisión, porque la supervisión ya no va a poder decidir nada, porque todo lo van a enviar a la JRD. Tenía entendido por lo poco que leí de la ley de formación de la JRD acá en Perú, es que se iba a intervenir solo en caso de conflicto, solo en caso de que un conflicto vaya a paralizar una obra. Entonces ahí entraba la JRD para darle solución y dejar que la obra camine. Ahí me parece ser, yo no, de repente yo lo he entendido mal, yo no soy abogado, pero yo soy ingeniero. Creo que he tenido 20 años haciendo obras y conozco bastante bien este asunto, ¿no? Entonces, por eso que me doy la ventaja de poderlo mencionar, a ver si la solución nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? Claro. Después tenemos la presión. La presión, ¿quién paga a la JRD? ¿Paga la entidad? Doctor, soy testigo presencial muchas veces que cuando lo quieren presionar a uno para que haga lo que la entidad quiere, pues les dejan de pagar su sueldo. Lo presionan por ese lado y muchas veces supervisor, si está de supervisor, cede por esa parte. O si está de contratista, cede por esa parte. ¿Por qué? Porque necesita el dinero para poder seguir trabajando y pagarle a su gente. Listo. Sí, solamente para terminar, doctor, discúlpeme. Hay una frase que le escuché que dice que es muy necesario y que todo esto está dirigido a tratar de cerrar las brechas entre las brechas existentes en este momento, ¿no? Pero el cerrar las brechas no nos puede llegar a permitir que las obras se hagan como quieran hacerlo, ¿no? Porque acá hay un problema bastante grave que empieza si nosotros buscamos cuáles son los orígenes de los conflictos, esos empiezan desde la formación del expediente técnico, en la forma de los materiales, la calidad de los materiales, la calidad de la gente que va a trabajar y al final el presupuesto. El presupuesto que lo terminan ganando en 100%, lo subcontratan. Lo subcontratan al 80%. Y esa, a su vez, lo vuelve a subcontratar
al 60%. Al final, el quien va a hacer la obra lo está haciendo al 60%. Y lógicamente no lo hace para perder dinero. Entonces, quien sufre es la calidad de gente que trabaja allí, la cantidad de ingenieros, la calidad de ingenieros que trabajan allí, o la calidad de materiales que están colocando. Entonces, me parece que estas son cositas que hay que incidir desde el comienzo del expediente técnico. Y que debe existir ya un establecimiento de qué es lo que requiere el ingeniero o el personal que va a trabajar en la JRD para que no estén dirigiéndolo en esa forma que yo mencioné antes, ¿no? Doctor, me disculpa, pero es lo que quería preguntarle y un poquito que me aclare ese asunto. Está bien, Jorge. Sí, mire, gracias. A ver, primero, lo que estamos hablando, ya, a ver, en la JRD, primero, quien paga no es la entidad solamente, y pagan ambas partes, porque la JRD funciona como un mecanismo imparcial, lo pagan ambas partes. Segundo, no considero que haya una intervención con el residente de obra, porque al final la supervisión y el residente de obra responde a una de las partes. La finalidad de la JRD es juntarse cuando ellos consideren con el residente de obra, precisamente para ver y avanzar y ver si es que pudieran surgir algunos problemas que la otra parte no estén de acuerdo para intentar llegar a una solución técnica eficiente. Algo que hay que recordar es que la JRD es un mecanismo que nació de ingenieros, así que en su mayoría, de hecho, el presidente de la Junta tiene que ser un ingeniero. Puede haber un abogado, sí, pero el presidente tiene que ser siempre un ingeniero porque es un tema técnico. No es un mecanismo de solución de controversias como un arbitraje, ¿no? Después comentó el tema del expediente técnico. Sí, es obvio que siempre hay problemas dentro del expediente técnico. De hecho, esto no lo sé mucho. En otros países tengo entendido que incluso hay un acompañamiento previo por una junta para poder hacer un mejor expediente. Sin embargo, en lo que es el marco de APPs que estamos hablando ahora, la mayoría son presentadas por iniciativa privada, así que quien hace el expediente al final es el privado, ¿no? Con lo cual, obviamente él se va a responsabilizar también si hay problemas vinculados con el diseño o con la construcción misma de la obra. Consideremos que un APP es distinto a un contrato de obra tradicional. El privado es responsable de que él diseñe y que él construya bien. Lo que el Estado va a hacer es buscar que él cumpla con lo que él prometió. Y la JRD lo que va a buscar es si es que hay problemas que se presentaron, que no estaban considerados dentro de la ejecución de la obra, que podrían paralizar el proyecto, pueden intervenir, ¿no? Y como también ya mencioné, dentro de la norma de APPs se les puede considerar como un mecanismo de consulta. Sí, yo considero igual que este mecanismo es importante porque va a permitir que los proyectos puedan continuar de manera correcta. Coincido con usted de que no se puede construir cualquier cosa ni se puede avanzar a la loca. Obviamente los proyectos tienen que ser buenos, tienen que ser sostenibles, tienen que ser viables según la calidad del expediente técnico, ¿no? Y el tema de que mencionó de que si al menos en KPPs, como le digo, no hay una normativa específica en temas de junta de resolución de disputas, con lo cual los adjudicadores van a ser los que se seleccionen dentro, o sea, no va a estar dirigido por el Estado. Los adjudicadores son los seleccionados según los parámetros del mismo centro del cual se acojan las partes, con lo cual no aprecio realmente que pueda haber un direccionamiento o una presión por parte del Estado, porque, y yo le digo, yo he sido funcionario público 10 años del sector transporte, y sé lo que usted me comenta, también lo he vivido.
pero considero que, al menos en el caso de la Junta de Resolución, no va a haber estas presiones que usted me comenta. Más aún en APPs el tema es mucho más flexible. No se da la posibilidad de que el Estado intervenga ni pueda de alguna forma presionar, ¿no? Pero, señor Jorge, haberle respuesto su pregunta. Sí, doctor, está bastante claro. Me gustaría solo añadir un punto que me olvidé de mencionar y acá lo tengo apuntado. En la 56.4 habla sobre que si no está de acuerdo, una de las partes pueden ir al arbitraje, Sí, pero no mencionan cuándo, ya. porque si inmediatamente decide irse al arbitraje, pues la obra se paraliza. No, Pero, ahí, como le comenté, se aplica el mecanismo de Buenos días. urgencia, se aplica Hola, el Miguel. ¿Estás Miguel? reglamento del Paco, ¿tú quieres centro. venir con una combi, creo o no? ¿Aló? ¿Hola? alguien se metió a la conversación. Ah, ya. No, ahí como le dije, señor Jorge, ahí aplicando el reglamento del centro y todos siguen los mismos parámetros internacionales, y también lo menciona la norma, lo que la Junta resuelva es vinculante. Si las partes deciden irse a arbitraje, ok, se pueden ir a arbitraje, pero cuando la obra termine. O sea, tú y yo no estamos de acuerdo, la Junta resolvió algo, ok, seguimos con la ejecución de la obra según lo que la Junta ha resuelto, termina la obra, se recibe la obra, y sobre ese punto que yo no estaba de acuerdo, nos vamos a un arbitraje, pero la obra ya fue terminada. Ahí Claro, esa es la no se forma, afectó el doctor, interés público. esa es la forma que entendemos, pero no lo dice Y la norma. se da así también, se da así Acá estoy también. leyendo este 56.4 y No, no claro, pero menciona cuáándo puede irse al arbitraje. Y para mí, como le doctor, le voy a digo, ser estimado, sincero, en este caso entra un abogado y bueno, pues el abogado lo destroza no se todo y lo preocupe, paraliza la estimado obra. Jorge, solamente para cerrar su consulta, como le digo, se someten a los reglamentos de los centros, y los reglamentos de los centros los van a establecer así. Ok, entonces, muchas Ningún gracias. abogado lo va a poder hacer en contra, créanme, ya lo he visto, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. También, señor Jorge, gracias. Señor José. Sí, doctor, tenemos una pregunta más de Sí, José, sí, ¿no? de José Nanfuñay. ¿Cómo está, Sí, doctor? Buenos días con ¿Qué todos. tal, don José? ¿Cómo está? Buenos. Sí, quisiera le digo que sale una preocupación y de paso hacerle una consulta. Ujú, Por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios está construyendo hospitales y centros de salud, más o menos en unas 10 intervenciones. ujú. Los montos de esos hospitales, bueno, es variable, ¿no? Entre 100, 300, 400 millones. Y uno de los restricciones que se ha encontrado para estas intervenciones que se ejecutan en el marco de gobierno a gobierno, contrato NEC 3, es que consideran dentro del contrato diseño y construcción, pero después viene la etapa de operación y mantenimiento, para lo cual el Estado no está preparado. Exactamente. Entonces, ahí viene la restricción. O sea, estamos para entregar nosotros los hospitales y efectivamente, pues, resulta que, digamos, el programa médico arquitectónico o el PMF del actual hospital tenía, por decir, 5.000 metros cuadrados. Actualmente tiene 8.000. Y la cobertura de personal es mucho mayor que la que tienen actualmente. Entonces, viene un tema ya de recursos, tanto humanos como económicos, para la operación y para el mismo mantenimiento futuro. Mi consulta va en este sentido, ya que estamos hablando de estas JRD aplicables a los modelos de contrato APP. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de que el Estado pueda incorporar para este tipo de obras sociales, como son hospitales, no solamente diseño, construcción, sino agregar operación y mantenimiento? Por ahora no lo tenemos.
No lo conozco todavía, pero usted dentro del marco legal que conoce y que está al tanto de todas estas opciones, ¿ya existe alguna perspectiva futura para incorporar estos dos ítems importantes, operación y mantenimiento, dentro de estos contratos de diseño y construcción? Le soy sincero, no lo he visto, no lo he visto, porque usualmente, como le comento, se suele aplicar solamente para la etapa de construcción, pero dependiendo de cómo se dé la operación y mantenimiento, porque la operación y mantenimiento con la normativa peruana la podemos hacer prácticamente hasta en tres modalidades. Poder hacer en APP, bueno, puede ser primero por contrata pública, ¿no? Que el Estado contrate a alguien y que el Estado decida colocar una operación y mantenimiento. Puede ser por APP también, ¿no? Se incorpora dentro del contrato, se puede hacer incluso por obra por impuesto, la operación y mantenimiento, pero como le digo, no lo he visto en la práctica aquí en Perú, pero es algo que yo soy consciente que se debería de poner, y lo mencioné dentro de mi posición para el tema de APP, pero también aplicable para todas las formas de contratación con el Estado, porque los problemas de los proyectos no solamente se dan dentro de la construcción, los proyectos son vivos, ¿no? Pueden dar riesgos y paralelizaciones dentro dentro de la prestación del servicio, con lo cual debería de establecerse si haya una práctica de incorporar este elemento de operación y mantenimiento con una JRD. Aunque lo malo, mi estimado, es que la JRD aumenta un poco más los costos también, ¿no? Porque tengan en cuenta que tendría que establecerse un mecanismo de pago para este colegiado que va a estar de manera constante atendiendo consultas, pendiente, viendo el tema de posibles controversias, ¿no? Tendría que hacerse un análisis costo-beneficio también para ver qué modalidad podría ser la más eficiente, que no genere tampoco tanto gasto al Estado. No sé si le pude responder su pregunta, estimado José. Sí, muy, muy amable, doctor, gracias. También, José, gracias. Bueno, estimado Alejandro, no sé si hay más Gracias. consultas, más preguntas. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta más, tampoco en el chat. Bueno, solo quiero agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esperando que también nos siga apoyando con estos webinars que viene realizando el centro cada sábado durante todo el año, Claro. que busca ayudar en aclarar estos temas en contrataciones con el Estado, la JRD y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para sus palabras finales. Perfecto, Alejandro. Más bien, les agradezco por la invitación. Agradezco el tiempo que se han tomado hoy día sábado, 9 de la mañana, para levantarse y escucharme. Sé que es sacrificado a veces usar su sábado, pero considero que es un tema muy importante el saber del mecanismo de solución de controversias más ágiles, más aún porque el tema de cierre de brecha de alguna forma nos atañe a todos los que estamos dentro de la cadena de la obra, tanto los proyectistas, los ingenieros, los abogados, los operadores, ¿no? Con lo cual, ser conscientes de los problemas y de los riesgos que se presentan dentro de los proyectos es importante, precisamente para estar al tanto y evitar paralizaciones, más aún cuando nuestros proyectos impactan en tantas vidas y en el interés social, ¿no? Y bueno, yo les agradezco y como dijo Alejandro, cuentan conmigo para siguientes eventos y yo siempre atento a responder dudas que puedan tener. Les agradezco a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas finalmente solo gracias. a nuestros participantes que, bueno, estos eventos se realizan sábado a sábado. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se publican todos los eventos académicos que realiza el centro. Y bueno, esperando que tengan un bonito fin de semana y solo eso. Muy buenos días, doctor. Pues, Bonito fin de buenos días, semana. gracias. Les agradezco.
Gracias. hasta Buenos luego. días con todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias.